tema de consentimiento informado. Los dejo con el licenciado Jorge Alberto Morán Funes, que es del Hospital Nacional de la Mujer de Asesoría Jurídica. Adelante, licenciado. Ya. Ya. Muy buenos días. Voy a tratar de hacerles brevemente una relación acerca de lo que es el consentimiento informado y bajo las vivencias de el Hospital Nacional de la Mujer en el cual laboro. Todo el mundo prácticamente conoce lo que es el consentimiento. Tenemos determinadas situaciones en las cuales por X o Y motivo a veces no se cumplen, pero mi idea es tratar de explicarles de una manera breve, sencilla, lo que significa el consentimiento informado. Ahora tenemos en pantalla lo que es el consentimiento y hay definitivamente muchas acepciones acerca de lo que es el consentimiento, pero la más simple, por así decirlo, es el permitir condescender o que se haga aceptar una oferta o proposición, en este caso, en nuestros establecimientos o unidades de salud. Cuando llega un paciente, es deber prácticamente de la persona que le va a brindar la atención, explicarle el por qué o qué se le va a hacer, ya que estamos bajo el concepto de que en todo procedimiento de medicina siempre existe un factor de riesgo, el cual se presume que puede conllevar a alguna situación. Por lo tanto, también el paciente debe de consentir, debe de saber qué es lo que se le va a hacer. Entonces, esta ley está prácticamente ligada, los conceptos más bien están en la ley de deberes y derechos de los pacientes y los prestadores de servicios de salud, al igual que con la ley Nacer con Cariño y ley Crecer Juntos. Bueno, como les comentaba anteriormente, también hay mucha jurisprudencia. Tenemos esta jurisprudencia americana que se desarrolló en 1972 y que hablaba del consentimiento informado, pero para entrar prácticamente en lo que a nosotros nos compete, es mejor con lo que nosotros vemos ahorita en nuestros hospitales. El consentimiento informado. Hablamos que es un proceso gradual, continuado, plasmado en un documento, mediante el que un paciente capaz y adecuadamente informado por su médico acepta o no someterse a determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos en función de sus propios valores. Anteriormente, estamos hablando de una década atrás, cada hospital tenía su propio formato de consentimiento informado. Posteriormente, el Ministerio de Salud unificó para todos los hospitales del país un consentimiento informado, un modelo de consentimiento informado del cual más adelante se los voy a presentar. ¿Qué es lo que significa? Y más bien los objetivos que debe de someterse a una persona cuando va a ser intervenida en un hospital nacional, e incluso en un privado. Y uno de los objetivos primarios es respetar a la persona enferma en sus derechos y su dignidad, para asegurarle y garantizarle una información adecuada que permita al paciente tomar las decisiones
que puedan afectarle. Estos fueron los primarios. Los secundarios prácticamente es que respaldan la actuación de los profesionales de la medicina, haciéndoles compartir el proceso de la toma de decisiones con el paciente y su familia. O sea que prácticamente debe de compartírsele qué es lo que se le va a realizar, el procedimiento, explicar al paciente y obviamente también a la familia. El campo de actuación dentro del cual puede desenvolverse lícitamente la actuación médica. O sea, explicarle qué es lo que se le va a hacer es en base a la ciencia y experiencia de la medicina, lo que se le va a realizar al paciente. Bueno, para todo ello conlleva también beneficios para el mismo paciente, ¿no? Terapéutico. Estamos hablando que es terapéutico bajo el hecho de que está encaminado al tratamiento de dolencias y bajo el conocimiento de un médico, de un especialista, de una persona conocedora de la medicina. Promueve también la autonomía personal, le está dando al paciente la facultad de tomar una decisión. Diálogo en el proceso de la enfermedad. O sea, se le explica el por qué se va a hacer el procedimiento, la manera en cómo se va a hacer y el médico sabrá la manera en cómo abordar al paciente para explicarle lo que se va a realizar. Hay muchos elementos básicos también que deben de tomarse en este tipo de situaciones. Y uno de los más importantes también es que el sujeto, o sea, el paciente, sea capaz de tomar decisiones, que tenga capacidad, que la decisión se tome de forma voluntaria, libre, sin ningún tipo de presiones, que la decisión se adopte tras comprender, ponderar la información que el médico le da y los elementos informativos y eso lo va a consensuar. Los criterios por los cuales se va a determinar la capacidad de una persona, volvemos a que debe de tener una conciencia de lo que supone a sentir, de saber qué es lo que se le va a hacer y comprender el por qué se le va a hacer. Y un criterio dice con un mínimo de capacidad. También comprender le permite elegir el criterio o el medio de capacidad al cual se va a someter. La capacidad crítica también supone una decisión racional, un criterio máximo de capacidad. La persona que se va a someter definitivamente tiene que tener un conocimiento específico, determinado a comprender lo que el médico o el profesional de la medicina le expone y que le pretende realizar. Hay también casos excepcionales a esta teoría. Para el caso tenemos la urgencia vital, la incompetencia del paciente y el grave riesgo para la salud pública. Estos son imperativos de carácter legal o judicial. La renuncia expresa, voluntaria e informada a recibir la información o a tomar decisiones. El paciente también puede tener la capacidad de recibir la información y él mismo va a tomar decisiones acerca de lo que se le ofrece. El privilegio terapéutico. El privilegio terapéutico también faculta, es la facultad más bien que tiene el médico de omitir información durante el proceso de consentimiento informado, toda vez que el médico estime que darla a conocer puede provocar daños o sufrimientos en el paciente que la recibe. O sea, el criterio es específicamente médico, la manera en cómo se va a dirigir al paciente y la manera en cómo se lo va a realizar o cómo lo va a abordar y también explicarle eso a sus familiares. Los conceptos jurídicos acerca de lo que es el consentimiento informado son las aptitudes que se tienen en relaciones
jurídicas determinadas para ser sujeto activo o pasivo, pero omitamos prácticamente esto y pasémonos a los ejemplos. Bueno, legalmente se puede establecer a través de un testamento lo que el paciente puede determinar con respecto hasta con su salud. Contraer matrimonio es un ejemplo también de consentimiento, al igual que el testamento que anteriormente se los explicaba. El derecho a trabajar y según la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de salud, la cual establece que el documento que contiene la conformidad expresa, porque hablamos de que el paciente debe de consentir acerca de lo que se le va a realizar, por lo que el médico o profesional le ha explicado, o volvemos a que es el documento que contiene la conformidad expresa del paciente o representante legal, manifestada por escrito, previa a la obtención de la información adecuada, suficiente y continua, claramente comprensible ante una intervención quirúrgica, procedimiento terapéutico, diagnóstico, investigación científica y en general, siempre que se lleven a cabo procedimientos que conlleven riesgos relevantes para la salud del mismo. Vuelvo más bien a comentarles que en todo procedimiento de medicina siempre existe un factor de riesgo, el cual es considerado como previsible según la ciencia y la experiencia de la medicina, razón por la cual es el objeto del consentimiento informado. Que el paciente y familiares sepan prácticamente lo que se le va a realizar, la manera en que se va a, como el médico prácticamente va a abordar la situación. Y son situaciones que las tienen en teoría tener claro el paciente por medio del profesional que se los va a realizar. A través del acuerdo 187 del Ministerio de Salud se creó el formato del consentimiento informado. Lo que les comentaba antes, de que anteriormente, hace muchos años, cada hospital tenía su formato sobre lo que es el consentimiento informado. Después se uniformó y ustedes lo tienen en pantalla, lo que actualmente todos los hospitales de la red nacional, red pública, ocupamos, en el cual va prácticamente consignado muchas cosas que se deben de llenar. Ustedes están viendo ahí prácticamente el nombre del establecimiento, los datos de identificación de la persona que va a recibir la atención, los datos de la persona que otorga el consentimiento en caso de no ser la usuaria y el desarrollo del consentimiento informado. En este apartado ahí el médico pondrá qué es lo que le va a realizar y los riesgos que incurre la cirugía o el procedimiento que se le va a realizar. Posteriormente van los datos de identificación del profesional y la firma y sello del profesional de la salud y de la persona que se va a someter. Anteriormente, con la vivencia que hemos tenido nosotros en el Hospital Nacional de la Mujer, legalizábamos la firma de la persona que se iba a someter al procedimiento, ya que contábamos con un notario o contamos con 2 notarios ahora. Entonces, se le explicaba por parte del médico y también por el notario lo que se le iba a hacer y se legalizaba la firma del paciente a lo que se va a someter. Esto, de una u otra manera, en la experiencia y vivencia personal, tuvo impacto en varias situaciones que se presentaron, porque ustedes perfectamente saben de que siempre hay gente inconforme y no está de acuerdo con los procedimientos, aunque estén mal informados.
Y como les digo, este es el formato único que se maneja ahora en el Ministerio de Salud. Bueno, ya legalmente hablando, tenemos determinados artículos que regulan la capacidad legal de una persona. El 318 habla exactamente acerca de quiénes son absolutamente incapaces, de los cuales están excluidos para otorgar un consentimiento informado. Estos dos artículos son del Código Civil, ya ustedes lo vieron. Y derecho, el derecho que tiene toda persona al consentimiento informado. Y el artículo 15 habla que todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante y el prestador de servicios de salud, luego de recibir información adecuada, suficiente y continua, lo que deberá constar por escrito y firmado por el paciente o su representante en el formulario autorizado para tal fin. Es el formulario que anteriormente les puse en pantalla y que es el que se ocupa en toda la red hospitalaria. También hay consentimiento informado en casos de investigación médica, pero esto definitivamente lleva un proceso muy, muy aparte, porque tiene que pasar prácticamente por conocimiento de la dirección hospitalaria, tiene de un comité de médico, de ética médica, y, eh, tiene sus reparos en cuanto a cómo desarrollarlo. Y tiene que ser prácticamente bien fundamentado para elaborar una investigación médica y que se otorgue el consentimiento informado. Estamos hablando también del otorgamiento del consentimiento por sustitución. El artículo 17 habla del consentimiento informado que puede otorgarse por sustitución en los siguientes supuestos. El cónyuge o conviviente lo puede otorgar. Cuando el paciente sea niña, niño o adolescente, también persona facultada puede otorgarlo. Y el caso del otorgamiento del consentimiento por sustitución. Hay excepciones también al consentimiento informado. También lo está regulado en el siguiente artículo, que es el 18, que son situaciones de excepción a la exigencia del consentimiento informado, las cuales pueden ser cuando la no intervención suponga un riesgo epidemiológico, cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones, o ante una situación de emergencia que no permite demoras, ante una situación de urgencia de pacientes abandonados. La situación de abandono y las acciones médicas deberán quedar consignadas en el expediente. O sea que básicamente el médico debe de hablar exactamente acerca de lo que dice la situación más bien que debe de quedar consignada en el expediente. También la ley Crecer Juntos habla de las medidas para salvaguardar el derecho a la vida en una situación de emergencia. Entonces, creo que más adelante lo tengo, pero me adelanto a explicarles que las medidas para salvaguardar del derecho a la vida en situaciones de emergencia está la obligación del prestador del servicio de salud de darle atención inmediata y gratuita a niñas embarazadas, niños, adolescentes, ante una situación de emergencia que ponga en peligro inminente la vida y constituya un riesgo inmediato de sufrir daños irreparables a la salud, así como su referencia, una vez estabilizada para su traslado seguro y la conexión con servicios de protección. En caso de ser necesario, en tal caso, el profesional de la salud deberá proceder como la ciencia lo indique, aún
sin el consentimiento explícito de padre o madre, representante o persona responsable y luego comunicar el procedimiento. Claramente la ley faculta al médico de que en un momento de emergencia, él prácticamente puede, sin voluntad, sin el consentimiento de padre o madre o representante legal, puede intervenir al paciente para darle los conocimientos que él prácticamente por lo cual está preparado y salvar la vida de un paciente, ¿no? Si la situación no fuera de emergencia, pero se pudieran derivar daños irreparables a la salud física de la niña, niño o adolescente, el profesional médico deberá solicitar a la madre o el representante o responsable la autorización para su hospitalización o intervención. En caso de ausencia, imposibilidad de brindar el consentimiento u oposición a que reciba la atención, se dan casos específicos de familiares que no quieren que intervengan a su familiar, entonces debemos de informar al Procurador General de la República o a los juzgados especializados de niñez y adolescencia para que emitan la autorización en un plazo de 24 horas. Puntualmente les pongo un ejemplo. En nuestro hospital tuvimos el caso de una pareja que eran antivacunas Perdón que le y interrumpa, pero se quedó se congelada la oponían pantalla. tácitamente a que le dieran intervención a su niño, a su recién nacido. Aparte de ello, pusieron muchas trabas en relación a la situación esta de que no quería que se le dieran la atención que el hospital le brindaba. Ellos querían prácticamente, se oponían. Entonces, para evitar un riesgo al niño, tuvimos que llamar a la Procuraduría se pronunció y en un término de 24 horas se estableció una audiencia especial y se estableció en el hospital. Y el Tribunal Especializado de Familia llegó al hospital con todo su equipo y montó ahí la audiencia en la cual se decretaron medidas de protección al niño. También en el mismo caso, ustedes muchos lo conocerán o sabrán, a veces hay una mala disposición de parte de determinadas sectas religiosas, por así decir, en la oposición a la sangre. Pero el médico prácticamente tiene el conocimiento necesario para determinar qué debe hacer con un paciente. Entonces, les traigo a colación esta situación porque ante el riesgo inminente de que le pueda suceder algo a un niño, niña o adolescente, debemos pronunciarnos con la Procuraduría General de la República y esta convocar a un tribunal especializado de familia para que se pronuncie. No debemos omitir, debemos prácticamente salvaguardar. Debemos salvaguardar la vida de un niño, niña o adolescente. También existen deberes de los pacientes, no solamente de los prestadores de salud. Y dentro de esto del artículo 27 menciona que todo paciente o representante legal que solicite o reciba un servicio de salud ambulatorio u hospitalario para su adecuado diagnóstico y tratamiento tendrá los siguientes deberes. Debe dejar por constancia por escrito cuando se rehúse a seguir las prescripciones médicas y los métodos de tratamiento del prestador de servicios de salud o cuando cause alta voluntaria. Estamos prácticamente ante una situación de que una persona, por así decirlo, mayor de edad, se opone a que se le dé un tratamiento médico. Debe quedar constancia por escrito en el expediente de el rechazo al tratamiento que se le está brindando.
y que esta persona está pidiendo que se le dé el alta a sabiendas del médico o a sabiendas del personal de que no es lo correcto, pero tampoco en ciertas ocasiones no podemos detenerlo. Y por ello se elabora un documentito, nosotros lo tenemos en el hospital, que se llama rechazo al tratamiento médico y alta voluntaria, en el cual el médico establece la situación por la cual el paciente está solicitando retirarse del hospital, aun y cuando no sea lo correcto. Y se establece ahí todas las causales, todo más bien, todo lo que le podría suceder. Y por sanidad, prácticamente muchas veces la evidencia de nuestro hospital nos llaman para que le expliquemos también legalmente a la paciente lo que está solicitando, que va en contra de su salud. Y si es posible, nos firma y legalizamos su firma. Son cosas que no se dan con frecuencia, pero sí también suceden en el hospital, así como le mencionaba también el rechazo a que les pongan sangre o las personas que son antivacunas y otro tipo de situaciones. Me había adelantado, como les dije, con el artículo 19 de la ley Crecer Juntos, cuando habla de la situación de intervención con niños, niñas, adolescentes, cuando existe una emergencia. Y tal vez no refrescando, pero sí haciendo enfatizando que es obligación de todo prestador de servicios de salud del Sistema Nacional darle una atención inmediata y gratuita a embarazadas, niñas, niños y adolescentes ante una situación de emergencia y que pueda poner en peligro la vida o constituye un riesgo inmediato de sufrir daños irreparables a la salud, así como su referencia una vez estabilizada para su traslado seguro y la conexión con servicios de protección en caso necesario. Dice, el profesional de la salud deberá proceder como la ciencia y la experiencia de la medicina se lo establecen y realizar lo que tenga que hacer y posteriormente comunicar el procedimiento que se siguió al familiar o representante legal del paciente que ha atendido. Obviamente, un consentimiento informado no es prácticamente, por así decirlo, que respalda todo el procedimiento de un médico, sino que es la situación de que el médico le ha explicado. El médico le ha dicho al paciente, a familiares, lo que puede suceder en una intervención quirúrgica. Les ha explicado de una manera sencilla. Y esto es lo que conlleva es que la persona consienta, la persona diga, sí, estoy de acuerdo. Porque también, como lo he dicho en un par de ocasiones, puede rechazar la intervención. También tenemos las infracciones a los pacientes, de los pacientes más bien. Y tenemos que cuando un paciente, su familia o representante realicen acciones que se consideren han vulnerado derechos, deberes y prohibiciones contenidas en esta ley y las normas internas de los establecimientos de salud, la autoridad del establecimiento o prestador de servicios de salud tiene la facultad prácticamente de ir a denunciar tal situación ante las autoridades pertinentes o la oficina tramitadora de denuncias, puede hacerlo también en el hospital mismo y hacer valer también los derechos que como prestadores de salud tenemos. Hay mucha gente que últimamente se empodera de muchas situaciones y de una manera malcriada llega y exige
Esto prácticamente son cosas que también están reguladas en la ley. He querido de una manera breve, como les dije, sencilla, explicarles las vivencias que nosotros hemos tenido en nuestro hospital y que son de también el diario vivir en otros hospitales. Pero lo que quiero hacerles énfasis es el hecho de que el consentimiento informado es la acción de que en la cual se le presenta al paciente y se le dice lo que se le va a realizar sencillamente y tener la certeza que el paciente también ha entendido y por ello consciente que se le intervenga. Someramente les he explicado lo que la ley Crecer Juntos, las leyes Nacer con Cariño y prácticamente lo regulado en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y los Prestadores de Salud establece sobre esta situación. Espero haberles dado algunos tips acerca de lo que vivimos nosotros y por la atención que ustedes me han brindado. Gracias. Tenga todos muy buenos días. Doctor, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿qué pasa con el consentimiento informado cuando la madre embarazada está consciente y orientada, dice, pero no quiere cesárea y ya el bebé se encuentra con sufrimiento fetal? Igual no se puede esperar 24 horas para resolver. Bueno, hablábamos anteriormente de que lo primario es la salud del no nacido. Entonces, el médico puede actuar según lo que él crea que es conveniente para los intereses del no nacido. Obviamente le va a explicar a la señora, pero el doctor tiene que proceder según el conocimiento que él tiene acerca de la situación. Y tendrá que proceder, porque también existe la omisión. Pues el doctor sabe de que puede suceder un daño irreparable a la vida del no nacido. Y él tendrá que actuar en este tipo de situaciones y posteriormente explicarle a la paciente, ¿verdad? Obviamente también antes de eso, si existe la oportunidad, se convoca a la psicóloga, se convoca a la psiquiatra para que hablen con la paciente, ¿verdad? Pero si es de emergencia, el médico tendrá que intervenir. Gracias. Iván Cardosa, veo que tiene levantada la mano. ¿Puede hacer su pregunta? Ok. Bueno, primero que nada, buenos días. Interesante la temática. Mil gracias al licenciado por compartirnos sus conocimientos jurídicos. Creo que es un tema bastante árido actualmente porque muchos no utilizamos esas herramientas. Tengo puntualmente dos preguntas. Eh, ¿El directamente obligado a llenar este documento es directamente el médico tratante? Esa sería mi primera pregunta. Porque en los servicios de radiología muchas veces se indican estudios especiales, más que todo con estudios especiales, se indican estudios especiales y muchas veces el paciente llega al servicio de radiología para que le realicen su estudio y a veces el profesional de ese servicio le toca que llenar ese tipo de formularios. Entonces la primera pregunta era que creo que el obligado a llenarle el consentimiento informado es el médico tratante. Esa es una. Y dos, sabemos y estamos conscientes que estamos emigrando a tecnología digital, es decir, ya el expediente clínico ya casi no es físico, sino que es digital totalmente. ¿Cómo se está manejando el formulario, ya que para obtener la firma del paciente o cómo queda la evidencia colgada o adherida en el expediente digital? Gracias. Gracias por su pregunta. Me refiero inicialmente a su primer interrogante. Eso fue un tema también árido, un tema un poco polémico,
acerca de quién llenaba el consentimiento informado. Actualmente, prácticamente, quien debe de llenarlo es el que va a hacer el tratamiento. Antes prácticamente se lo llenaba a otra persona, incluso hasta la enfermera lo llenaba, y el médico solo leía y lo firmaba. Pero quien tiene que explicar y quien tiene que firmar el tratamiento es el médico tratante, el que va a efectuar el procedimiento. Con respecto a su segunda pregunta, me abstengo de comentarle porque ese es un tema ya como usted dice, es nuevo, relativamente es nuevo. Todo está en, la, en el sistema, ya lo ponen en el sistema, pero sí entiendo de que todo lo ponen justamente de una manera sencilla y tal y como lo hacen los médicos, en el expediente electrónico consignan todo lo que debe de hacerse. Pero como le digo, me abstengo porque no tengo mucho conocimiento acerca de eso. Gracias. Ok, muchas gracias por las respuestas. Ujú. Felicitaciones por la discusión, ya que son temas importantes que debemos de tener claros hoy por hoy. Gracias. Gracias a usted. Siempre el doctor Néstor Mata dice que en este tipo de casos de madres embarazadas no hay tiempo y oportunidad de atención. Considero que el médico está atado de manos porque si interviene lo pueden procesar, no hace nada igual, lo pueden procesar. Entonces, en la realidad estos casos son más difíciles. Bueno, lamentablemente así es, pero también penalmente existe el derecho de omisión, ¿va? Y el delito de omisión más bien, y el médico tiene que luchar por eh, realizar una situación en la cual ayude al no nacido. Pues como comenté anteriormente que si existiera todavía un lapso, se convoca a la psicóloga o a la psiquiatra del establecimiento para explicarle y tratar de entrar en razón a la paciente, ¿no? Pero una vez llega a la etapa dura, por así decirlo, del parto, tiene que intervenir el médico. Para la teleconsulta, ¿se tendría que llenar ese mismo formulario de consentimiento informado o sería Si hay oportunidad inicialmente, tiene que llenar el consentimiento informado. Pero si es una emergencia, definitivamente tiene que intervenir el médico. Rodolfo Giovanni? Buen día. En el caso del no consentimiento de maniobras de, resucitación o procedimientos invasivos en situaciones de enfermedades graves y en la que la medicina ya no puede ofrecer curación, quisiera su opinión sobre ese consentimiento en el contexto paliativo. Ya lo mencionaba usted, lo paliativo. Definitivamente, si ya no hay alternativa, por así decirlo, médica, entonces quien lleva a consideración tal situación es el profesional de la medicina, el cual tendrá que explicarles a familiares e incluso al mismo paciente la situación real que está sucediéndole, ¿no? Y lo tendrá que derivar prácticamente a un lugar donde se le establezcan un cuidado paliativo. Pero también el paciente, siendo mayor, puede rechazar eh, el recurso que se le está ofreciendo, pero eso ya es de carácter eminentemente médico.
Doctor Mercedes Alvarado dice, en caso de fisioterapia en la atención a niños y postoperatorios, tenemos que hacerlo nosotros también. Perdón, no le capté mucho su pregunta. En caso de fisioterapia Sí. en la atención a niños y postoperatorios, tenemos que hacerlo también. Sí, 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 definitivamente, porque va todo en base al interés del recién nacido o del niño, ¿va? Tiene que canalizarse la situación para en el hospital si hubiese eh, clínica de fisioterapia que lo remitan ahí o buscar la manera en otras instituciones o lugares para que se le siga el procedimiento de fisioterapia. Byron Josué Navarrete dice, buenos días. ¿En cada consulta hay que llenar consentimiento informado o solo cuando algún paciente, cuidador o familiar no acepte o quiere retirarse de la unidad sin el tratamiento que se le está dando? Básicamente el consentimiento informado es para cuando se va a intervenir a un paciente. En una consulta prácticamente, si el paciente no quiere recibir, por así decirlo, la consulta, no está integrado a un consentimiento informado. Exactamente y tácitamente el consentimiento es para cuando se va a realizar un procedimiento de medicina, quirúrgico, por así decirlo, o de otro tipo de índole que pueda ser invasivo. Pero en una consulta no se llena un consentimiento informado. Ok. Gracias, muy amables. Otra. No escuché, no escuché. Una pregunta, si un padre no acepta el tratamiento y refiere que se lo va a llevar a un privado, ¿qué se debe de hacer? El médico va a determinar si el niño está en condiciones de ser trasladado de lugares del hospital donde se encuentra a un hospital privado. Pero sí, definitivamente, si no, el médico considera que no es lo correcto que se traslade y los padres insisten, entonces ahí es donde debemos de acudir a la Procuraduría para que ellos se pronuncien, porque no podemos poner en riesgo la vida de un niño trasladándolo de un lugar a otro a sabiendas de que podría correr peligro la vida del niño o recién nacido. Son situaciones que se han dado ya también en el diario vivir ahí en el hospital. Y de esa manera lo hemos manejado. Si el paciente ha sido operado y ya firmó un consentimiento, tiene que darle otro consentimiento en el manejo de fisioterapia postoperatoria. Básicamente no, porque ya el médico le ha referido del problema que tiene y no hay necesidad lo refiere directamente a que le den la fisioterapia. No hay necesidad de que firme otro consentimiento informado. Bueno, no hablemos del término contra su voluntad. Es así, pero llegará un momento en el cual prácticamente ella, la paciente, la embarazada, está en peligro inminente de una situación a la que puede llevarla a la muerte. El médico ahí es donde tiene la capacidad, en base a su conocimiento, de intervenir, ¿va? No, y estamos hablando también
de lo primario, que es el niño por nacer, ¿va? Entonces son situaciones bien polémicas, pero en ese momento, en esa situación en específico, es el médico prácticamente el que determina la situación que se va a realizar. Sí. O sea que es necesario llenar el consentimiento informado cuando el paciente se ingresa a hospitalización, solo que es que se realice una cirugía. Cuando ingresa y no existe la emergencia como tal, eh, obviamente que va a llenar el consentimiento informado, pero si llega, por así decirlo, en una emergencia tal que solo la ingresan, porque ya va grave, por así decirlo, quien determina el manejo sobre el caso es el médico. En el caso de pacientes en los que primer nivel identifique que es necesario trasladar a hospital a un paciente y este o su familiar no acepte, pueden respaldarse con este consentimiento de no aceptar de ese traslado y quedarse en casa sin que esto afecte a un menor de edad. Creo haber entendido la pregunta, pero si el paciente está en su capacidad legal, capacidad mental para decidir, es el que va a decidir, pero no va a ser el familiar el que va a decidir por él. En todo caso, si él está, es un paciente mayor de edad y decide no, que no le hagan el procedimiento alguno, tendrá que consignarse en el cuadro que está rechazando el procedimiento. Pero nos referimos prácticamente que las situaciones de específicas son con niños, niñas y adolescentes. Un paciente mayor puede rechazar el procedimiento y solicitar el alta, porque está consciente de su situación y su capacidad legal. Si no tiene capacidad para, para determinar su situación, no, y un familiar pretende hacerlo por él, tampoco lo puede hacer. Tiene que intervenir la Procuraduría. Ahí. En cuanto a una consulta que nos hacen acá acerca de la madre que está consciente y solicita cesárea, básicamente vuelvo y recalco, es el médico en el lugar, en el quirófano, el que va a determinar la necesidad o no de hacer un procedimiento. Se puede prácticamente, ella podría solicitarlo, pero todo va a consideración del médico de hacerlo o no, según la ciencia y la experiencia que debe tener. ¿Cuál es la otra? Los testigos de Jehová usualmente cuando llegan al hospital presentan una declaración jurada de que no quieren que les transfundan sangre y llevan también hasta una carta de los ancianos de su congregación en la cual dicen de que por motivos religiosos ellos no quieren que les transfundan sangre. En caso de un niño, niña o adolescente, definitivamente que el médico tiene que intervenir. En caso de muchos médicos prácticamente el temor es sobre una demanda, ¿va? Pero priva primero la vida del paciente, ¿no? Y tengo conocimiento de que hay jurisprudencia de que se le ha intervenido con sangre a un paciente testigo de Jehová para intervenirlo. También se convoca al psiquiatra, al psicólogo para practicar con los familiares y explicarles la situación
Muchas veces han accedido, también otras veces no, pero todo queda en la facultad del médico de tratar de salvaguardar la vida del paciente. No, definitivamente cuando las madres se piensan de que el niño está llorando porque le están haciendo algún procedimiento, no hay necesidad que firmen consentimiento informado. Son procesos eminentemente de enfermería y obviamente la madre está sensible, ¿va? Pero no hay necesidad de que se firme un consentimiento. No. Cuando una persona tiene un retardo mental y no va acompañado de un familiar o no tiene facultad específica para representarlo, no va a firmar un consentimiento informado. Ya está establecido plenamente quiénes son los que pueden establecer, otorgar el consentimiento informado. Y inicialmente puede ser padre, madre o un familiar cercano, pero una persona que prácticamente no, solo es conocido de él, no tiene la facultad de, de otorgar un consentimiento informado. Inicialmente, los que pueden hacerlo es el cónyuge o conviviente, familiares eh, y también en el caso de otorgamiento por sustitución, este podrá ser retirado en cualquier momento, pero quienes inicialmente tienen que dar el consentimiento informado, otorgar más bien, es el cónyuge o el conviviente o el familiar más cercano. No puede llegar un amigo, por así decirlo, y diga que yo estoy otorgando un consentimiento a favor de X paciente.